Buen día para todos. El día de hoy quiero iniciar con esta frase: privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela el juicio de su propia humanidad, dicha por el gran Nelson Mandela. El día de hoy les vamos a explicar acerca de los derechos humanos en el conflicto armado. Esta charla está enfocada hacia las personas de las zonas rurales, quienes en algunas ocasiones no conocen sus derechos que tienen como personas, y pues básicamente pues que los derechos son los que tenemos pues por existir como seres humanos, y que algunas veces no están garantizados, pero sin embargo están ahí y como derechos internacionales los tenemos. Para iniciar, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Esto quiere decir que no importa de dónde vengamos, de dónde estemos, de qué religión seamos, todos somos humanos y tenemos por ende unos derechos que debemos hacerlos respetar y valer por la ley. ¿Y cuál es su importancia? Son muy importantes, son esenciales, son fundamentales para la vida de cualquier persona, para cualquiera de nosotros. Estos fomentan un amplio desarrollo que brindan garantías ante la justicia, la libertad, la religión, nos permite vivir en un ambiente sano, de forma igualitaria, y de vivir saludables y plenos. Esto quiere decir que de cualquier lugar que estemos, de donde vengamos, nuestra religión, nuestro pensamiento se debe respetar, porque cada uno tiene un derecho, y pues estos además están consignados por las Naciones Unidas. Estos son muy importantes no solo para un país como Colombia, sino para el resto del mundo. Como primer derecho tenemos que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Nadie puede atentar con nuestra vida es digna, es nuestra integridad. Cada persona es libre de escoger sus acciones, de elegir. Nadie nos puede extorsionar ni manipular. Eh, Todos somos libres de pensamiento, de acciones. En el caso de las zonas rurales se ha visto mucho en los conflictos armados que las personas de zonas rurales viven con miedo porque los extorsionan, los manipulan, los asesinan. Hay desplazamientos, entonces no hay que dejar de creer en nuestros derechos, porque están consignados en políticas y pues respaldados por eh, organizaciones mundiales. También tenemos el derecho a vivir, tener una vida segura en cualquier lugar. Otro derecho que también tenemos es: nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Todos somos libres, como les comentaba. Nadie nos puede secuestrar o privar de nuestra libertad, porque sí, todos tenemos este derecho. No se justifica de ninguna manera que las personas sean detenidas sin una razón alguna. El desplazamiento forzoso a los campesinos de las zonas rurales. Entonces hay que reflexionar esta parte. Todos tenemos ese derecho de ser libres, entonces no se justifica que nos destierren de nuestro hogar ni que nos secuestren. El artículo 5 de los derechos humanos dice que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto quiere decir que toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, mental y moral. La prohibición de la tortura se describe con mayor detalle en la Convención contra la Tortura de la ONU, que se realizó en 1984, en la cual se prohibió la tortura de forma meridianamente clara, en la cual dice que no hay circunstancias excepcionales en absoluto, ya se trate de un estado de guerra, una amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública. Con esto
establecieron que ninguno de estos argumentos puede ser invocado para justificar la tortura. También tenemos que existen unas formas que protegen el derecho a la integridad frente a torturas, prohibiendo este castigo y sancionándolo como un delito por las leyes establecidas en cada territorio. El artículo 7 de los derechos humanos dice que todos somos iguales ante la ley y tenemos sin distinción derecho a igual protección de la ley. En pocas palabras, esto quiere decir que todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Por lo tanto, la ley debe garantizar que ningún individuo o grupo de individuos sea privilegiado o discriminado por el Estado sin distinción de raza, sexo, orientación sexual, género, origen nacional, color y religión u otras características, ya sean personales o colectivas, sin parcialidad. El artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a la libre circulación al proclamar que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, y que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce que este derecho no podrá ser objeto de restricciones, a no ser que éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública, o los derechos y libertades de terceros. El artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. La Constitución Política de Colombia incorporó este derecho en los artículos 18, 19 y 20, los cuales garantizan respectivamente la libertad de conciencia, la libertad de cultos y la libertad de toda persona a expresar su pensamiento y opiniones. Sin embargo, este ejercicio en ocasiones resulta imposible debido a que los padres deciden educar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones, y en las instituciones educativas no explican a los estudiantes las diferencias entre las múltiples creencias religiosas, por la cual cada estudiante escasamente conoce el credo religioso paternal. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Las personas que son líderes de las comunidades en algunas ocasiones deben buscar protección por un miedo a que atenten contra su vida, lo que puede resultar en salir del país por temas de seguridad. Y desafortunadamente en nuestro país el pensar diferente resulta siendo tema de persecución o motivo para las personas que no están de acuerdo con nuestra forma de pensar. Esto ha conllevado a que nos tengamos que callar todo lo que pensamos para poder seguir siendo personas de una sociedad común. Que todas injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o correspondencia, ni ataques en su honra o reputación. De este derecho podemos darnos cuenta que durante el tiempo que duró el conflicto se ha desencadenado en la separación de muchas familias a lo largo del tiempo, afectando el desarrollo de las zonas rurales y generando problemáticas sociales que conllevan al atraso de diversas poblaciones. Cuando me refiero a los atrasos es problemas en educación, en salud, en urbanización de los lugares, en acceso a los municipios y demás, y la deserción del campesino que lo lleva hacia la zona urbana, hacia la ciudad, para volver a empezar. Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Marco legal para Colombia. El conflicto armado ha sido muy prolongado y complejo. A veces a los periodistas nos cuesta saber cómo y cuándo el marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario aplican en medio de tanta confusión. Veamos. Primero que todo, en Colombia tenemos un conflicto armado no internacional regido por el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, el Protocolo Adicional 2 y el Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario. Ahora entremos en detalle.
En Colombia, por un lado, se enfrentan las fuerzas gubernamentales y grupos armados organizados, que a su vez en ocasiones se enfrentan entre sí. Independientemente de que el Estado reconozca a los grupos armados organizados como actores políticos o si estos tienen una ideología política o no, el derecho internacional humanitario les concierne, aplica y cobija a todos. La aplicación del DIH está condicionada a la existencia de dos requisitos: un nivel mínimo de intensidad en las hostilidades y de organización por parte de los grupos armados. Para calificar a un grupo armado organizado como tal, existen elementos como la estructura y cadena de mando, la capacidad de reclutamiento, entrenamiento militar, capacidad de planear, dirigir y ejecutar operaciones militares en el tiempo. Por otro lado, en Colombia se presentan situaciones de violencia relacionadas con protestas sociales, disturbios, violencia de pandillas o riñas comunes. Para estos casos, no se aplica el derecho internacional humanitario, sino los derechos humanos, que tienen vigencia permanentemente, tanto en tiempos de paz como de conflictos armados. Al respecto, cuando la policía o las fuerzas del Estado intervienen en disturbios o movilizaciones sociales, estas deben utilizar la fuerza como último recurso, de manera proporcional, tal como lo ratifican los principios básicos de las Naciones Unidas sobre empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Pero, ¿qué pasará con el derecho internacional humanitario tras los acuerdos de paz? El DIH seguirá aplicando en Colombia mientras existan situaciones de conflicto armado. Aún en un escenario de cese de las hostilidades por parte de los grupos armados, persisten las obligaciones del desminado, la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación y sanción a los responsables de crímenes de guerra. De esta manera, no es posible definir con contundencia una fecha para el antes y el después de la aplicación de DIH. Lo importante es que como periodistas seamos precisos y dimensionemos el tamaño de los retos humanitarios sobre los que informamos.